Hola Diego, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Qué haces, Romy? ¿Cómo andás? Ahí te Bien, ¿y escucho vos? perfecto. ¿A mí se me escucha? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Porque acá hay un montón de ruidos, no sé si ponerme auriculares o... Yo te escucho súper bien, sí, sí, Genial. sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos cómo estás? Gracias Bien. por estar. Gracias a vos, Diego, tanto tiempo, qué ganas de verte en persona. Ya nos vamos a ver. Si querés, Muchos años, empezamos. ¿Qué? muchos años, después de la presentación de El Aire, ¿no? Que fue, Claro, después de aire, es verdad. Ya 2 años va a ser, sí, antes de la pandemia. claro, Ay, ¿cuánto tiempo? Bueno, pronto nos vamos a ver. Estoy esperando que se sume Caro, que tenía eh, un asunto, pero va a estar. Y no sé si ya son las 8. Pensé que me iba a llevar más tiempo conectarme. Lo hicimos re bien, bien. Bien. sí, Como si hiciéramos esto siempre. Nos gustara encima. sí, creo que Pero faltan un par de minutos. sí, Faltan 2 minutos. esperemos un poquito. Todos saludan. Hola. A ver si está Caro. Yo estoy en la pieza de mis hijos, me la prestaron por una hora. En la pieza de Anita y de Juan. Qué divinos. Sí, porque el living es muy transitado del departamento, entonces eh, arreglamos que me quedaba encerrado en la pieza. ¿Cuánto tiempo te dieron? 40 minutos más o menos que... Sí, una hora, no sé, no, eso se puede negociar, sí. Bien, 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 bien. Bueno, no sé, si te parece empezamos, no sé, ¿qué hora es? Ya son las 8 me parece. Sí, sí. Parece que empecemos, no la veo a Caro, no sé qué. ¿Vos ves los comentarios ahí? Veo que se unió Sebastián, Sebas, eh, Sí, creo que no. veo Sí, veo, Ana pero no 22, veo. está bien. Porque la otra vez como que se me tildaron los comentarios y no podía ver. Y como al final vamos a hacer como... Ahí Micaela, mi sobrina, se Ay, va a unir también. la di, sí. Bueno, buenísimo. Porque pensaba, no sé qué, hacia el final, cuando termináramos de charlar, leíamos los comentarios o las preguntas o lo que surgiese en el chat. Siempre me cuelo con el chat y no quiero colgarme esta vez. Bueno, no sé, empecemos. Caro se unirá. ¿Qué te parece? Decidí vos, 10, no sé, Sí, como te resulte mejor a vos, a mí, de una. Sí, sí. porque ya es la hora. Gonzalo, hola Gonzalo. Ahí está Gonzalo, sí. Sí, qué alegría. Bueno, bueno, empecemos. Eh, bueno, hola a todos y a todas los que están ahí escuchando. Antes de comenzar a conversar sobre Bacá, la novela de Diego, te presento formalmente, amigo. Bueno, Diego Meret, ahí dice Gonza, hola, hola Gonza. Diego Meret, voy a presentarte según la contratapa de Bacá, porque yo había preparado, o sea, tuve una lista de libros que no están acá, me parecía que correspondía esto. Todavía no quiero mostrar la tapa genial de Patricia Espesot, después la mostramos y hablamos de ella. Bueno, Diego Meret nació en Buenos Aires, publicó en La Pausa en 2009 por Mansalva. Ahí está Caro. Hola, Caro. La ira del Curupí, también por Mansalva en 2012. Un año antes, Los chicos Gorrión, por Editorial Werber.
qué hermosa novela. El Podrido por Indómita Luz, en 2018, también en 2018 El Niño Bobo, por Peces de Ciudad. Y hace poco, unos meses, en La Pausa, hola Juli, una amiga que te adora. Eh, Hola. en La Pausa y en Los Montes, hace unos meses, dije que salió también por Mansalva, que sería como una reedición de La Pausa y una continuación o una especie de roce que tienen al principio con En los Montes, Claro. y ahora va acá, ahora sí. Perdón que estos no dejan ver la belleza de la tapa. Por Beatriz Viterbo, con este arte de tapa tremendo, de Patricia Espesot, ¿te gustó? La Me tapa, encantó. ¿sí? Sí, sí. Me Sí, Caro encantó, me había. sí, Yo había conocido la obra de Pato, bueno, por el libro, ¿no? Caro me mandó unos archivos, que había varias obras de ella y me dijo que posiblemente podía ir por ahí la tapa y en ese momento me alucinó, sí. Después cuando vi la tapa me encantó, obvio. sí, es divina. Aparte tiene, o sea, es un cuaderno, la voy a abrir doble. Es un cuaderno como que también es como que va justo con la novela, porque en la primera parte de la novela, que ahora vamos a hablar de eso, el protagonista habla de un cuaderno de trabajo. Perdón que voy saludando, pero está Vir, hola Vir, Virginia. Eh, me emociona después de tanto tiempo verlos o saber que están ahí. Nati, bueno, la tapa es como un cuaderno, ella trabaja cuadernos, esta hora se llama Cuaderno 10 de una serie que se llama Hoy el cielo se parece a nosotros. Y son cuadernos como recortados, que tienen un montón de pliegues y cortes y cortes y cortes que como que pareciesen vacíos de escritura, aunque también se puede pensar que estos cortes son escritura, no sé, me gusta pensarlo así. Yo tengo un cuaderno de Pato y ¿no te parece que es como una entrada buenísima al libro? Porque es como que Bacá tiene muchísimos mundos y que tienen que ver con la escritura, eh, y todos esos pliegues es como que no sé, me dan una idea de la idea de cuaderno y de escritura que te quiero preguntar ahora al principio de la conversación. Había pensado como títulos o matices o motivos para irte preguntando, para que vayamos charlando, leyendo, haciendo una mezcla de cosas, sin develar la trama, por supuesto, de la novela, para quienes todavía no la leyeron, léanla, por favor. Digo algunos y empezamos, por donde vos quieras. Se me había ocurrido pensar a Bacá como del cuaderno de trabajo a la aventura de la escritura, o el plan literario y los desvíos de la escritura. Títulos así como que no los sintetizarían, como que marcarían matices re importantes que aparecen en toda la novela. Hay tantos. Otro era circularidad, repetición y la risa de una escritura del detalle. Otro era de la guerra literaria a la escritura como guerra. Y otros temas recurrentes que también cruzan toda la novela, que son la escritura y el miedo, ese estado constante de terror, entre divertido y horroroso que sufre el protagonista, la omnipresencia del pan, el pan genial, los nombres tantos de los lugares, esos nombres como que tienen unas resonancias eh, muy, no sé, muy pintorescas, como por ejemplo Groselia, Cadorcha, y los nombres de algunos personajes, que no son muchos. Y el protagonista no tiene nombre, Diego, después nos decís qué pasó ahí o qué no. La idiotez, que es un gran tema también que me parece que aparece. Y también, bueno, cuestiones muy tuyas, quiere decir que cruza muchos de tus libros, eh, que para mí siempre hablamos de que esos traspasamientos de mundos, que en un momento un detalle pequeño hace que la narración salte para otro lado, lo que Cucurto en la contratapa dice como que hay un salto, una imaginación sin límites, que para mí, yo siempre te digo que son saltos de ensoñaciones,
esas cosas que ocurren en tus libros, pienso, qué sé yo, en Los Montes, en El Podrido, sí, en La Ira, en todos, en general, pasan esos saltos alucinantes. Bueno, si te parece, empezamos por la idea del cuaderno, que planteé al principio. Se me ocurrió porque, por un lado, el protagonista lo presenta como, o sea, al principio, en las primeras páginas presenta que ese texto es un cuaderno de trabajo donde tiene que anotar una lista que es el preliminar de un plan. Y el plan tiene que ver con participar de una contienda literaria que se da en el universo de Bakaevka, que es un lugar que puede ser cualquier lugar, como también dice Curto en la contratapa. Y él quiere participar de esta contienda que se da entre poetas, prosistas, contra, fundamentalmente, los escritores autobiógrafos, los escritores del yo. Y solo puede involucrarse en esta contienda si escribe un libro de poesía. Eh, o sea, ser un escritor autobiógrafo está limitando mucho su supervivencia, no puede salir de hecho. Entonces toma decisiones en ese cuaderno, la decisión de escribir un libro de poesía y otras decisiones, pero voy a nombrar esas dos, y de consultar a un especialista en un tipo de verso que eligió escribir. Y bueno, y a partir de esos pensamientos que va escribiendo en ese cuaderno, hasta que se termina la tinta del bolígrafo, se va a caminar y desaparece la idea del cuaderno. Pero por otro lado, también no quería dejar pasar esa idea porque es como que sigue en todo el libro la idea de la escritura muy presente. O sea, más allá de que el cuaderno se abandonó, hay como una relación entre todo lo que va pasando y diferentes corazones de la escritura o intimidades de la escritura y todo lo que la rodea y que parece externo, pero que también la constituyen, que son como motivos muy, casi como algunas tesis poéticas de la escritura, de la literatura, cosas que aparecen en tus libros y que a mí me encantan y lo hablamos mil veces. Eh, bueno, leo un fragmento que me encanta como para empezar a hablar sobre esta pregunta, ¿no? Sobre el cuaderno de trabajo, la escritura como tema. Dice el protagonista en un momento, voy a dejar de escribir un rato para pensar, ¿no? De escribir en el cuaderno. Estuve pensando más o menos una hora. La verdad es que no sirvió de mucho. Puede ser, a lo mejor, mi tendencia a pensar como un idiota. Por eso creo que me conviene poner versos cortos, ya que el verso corto se asemeja en algo a mi entendimiento, uno debajo del otro, hasta formar un palo o una línea vertical de 30 o 40 páginas. Bueno, ya me da risa esto, ya hablaremos de la risa. ¿Cómo ves esto, Diego? ¿Cómo ves la idea del cuaderno, la escritura, en Bacá y también en tu modo de escribir en general? Yo creo que en Bacá el protagonista lo que quiere es, digamos, quiere producir un libro para terminar de pertenecer, digamos, a un universo, a un mini universo literario que sucede, en este caso, en Bacá, una ciudad, ¿no? O una aldea, un pueblo, eso, libre. Eh, y yo el otro día, cuando cruzamos algunos mensajes, me estuve pensando un poco sobre esto. O sea, lo que es escribir, que a mí también me pasa, escribir sin tema, ¿no? O sin conocimientos. Y más o menos para responder esa cuestión, esas ideas, también escribí algo que es como para ensamblar con esto que venís diciendo. Dice, puede pasar que me doy cuenta de que no puedo decir nada sobre ningún tema. No puedo desarrollar nada porque nunca logré adquirir un conocimiento. Aunque escribir puede ser un modo de llenar ese vacío, es decir, ni siquiera uno. Así que digamos que parto de un error, o mi escritura parte de un error, lo mismo que pasa con el personaje de Bacá, el error de querer escribir a pesar de no tener siquiera un conocimiento, o el error de creer que incluso para narrar es necesario tener conocimientos.
porque yo creo eso, sin embargo intento narrar, de manera que no se me ocurre cómo tener un tema si no tengo conocimientos para desarrollarlo. Y si no tengo temas para escribir, lo que me sucede entonces es que no tengo otro tema posible que no sea la escritura. El único tema es la escritura, o mejor dicho, mi única posibilidad de tema. Como no puedo dar con otro, supongo que mi exploración va por ese lado, va por ahí, por la cuestión de la escritura. Escribir sobre el acto de escribir y al mismo tiempo hacer otra cosa. Por ejemplo, humor. Porque lo que quiero también es hacer humor, pero como dije, no tengo problemas, tengo el problema, perdón, de la carencia total y absoluta de temas y de conocimientos. Por eso se me hace difícil trabajar, porque me pregunto si puedo hacer humor cuando mi único tema, o algo que se acerca a la noción de tema, es la escritura. O me pregunto si mi tendencia al humor sin temas tiene que ver, en realidad, con la inseguridad que me genera ser un escritor tan vacío. El domingo, cuando estaba escribiendo esto, me acordé del Fedro, que es, viste, o sea, que es un libro que yo conocí gracias a vos, porque me acuerdo que vos habías leído Fuster y me comentaste en un mensaje que podía ser una especie de Fedro, ¿no? Un texto que se acercaba bastante. Y yo no había leído el Fedro, y es verdad, todo el principio tiene que ver con la fascinación por la escritura, pero desde un punto de vista humorístico. O sea, es muy gracioso ese texto, ¿no? O sea, hay humor y se trabaja sobre la escritura. Eh, eso después, yo con el tiempo como que intenté reescribir partes del Fedro que fueron En los Montes, otra novela. Me acordaba de eso, o sea que justo ese texto que vos me habías señalado tiene que ver con uno de mis problemas, ¿no? Que es, o sea, no tener tema y querer hacer humor con la escritura, ¿no? Me vino así como, me acordé. Y en este cruce que se da, o esta relación, hace que todo lo que escribo tenga una carga o un destino como de monotonía. Es como si me dirigiera siempre hacia una cosa del lenguaje en la que se produce esta relación. Y por otro lado, honestamente, no sé muy bien de dónde es que me viene esta obsesión por el humor. Digo honestamente porque pongo en duda todo este intento de explicar algo. ¿Qué es el humor? ¿Cómo funciona en mí o en mi vida? ¿Por qué se presenta tan seguido? Porque tampoco es que me la paso leyendo humor o contando chistes. ¿A qué me expone el humor? A una especie de abismo. A lo mejor es una forma de aceptar mis incapacidades. Por ejemplo, recurro al humor para aceptar mi incapacidad como lector y escritor de poesía, y al mismo tiempo es un universo que me atrapa y me expulsa. Llego incluso a pensar que no entiendo las palabras que leo. O sea, esto como el humor eh, para intentar escribir algo acerca de la poesía, o sea, del género, ¿no? Eh, o sea, en Bacá es un género que es totalmente ajeno al personaje, pero quiere meterse para, a partir de ahí, conseguir un lugar y posicionarse en este universo, en Bacá Épica. Sí, pensaba que creo que en Bacá es donde la relación entre humor y escritura está más marcada. No sé qué pensás vos. Pero es como vos caracterizás a un personaje, decís como que parecería que siempre está a punto de morirse de risa. Y creo que eso es como un estado de lectura por lo menos fue mi estado de lectura en Bacá, que en otros libros surgía a veces, pero en este es como que siempre estás como con una risa inminente, que ya sabes que va a venir una carcajada, y que es una risa muy rara porque lo que la provoca, digamos, es como una extrañeza, son rarezas, que decís, ¿por qué me estoy riendo? Pero es un constante estado de estar así ante la inminencia de una risa. Sí, me acuerdo Claro. de Pedro, obviamente que ¿te pasaba eso vos mientras lo escribías o no? ¿O es algo que me pasó a mí, no sé, por ¿Qué cosa? eso Que de escribir y que te dé risa lo que estás escribiendo? sí, a veces sí, sí. Eh, Recién te escuchaba, claro, es esta cuestión del humor y la escritura, si yo la pienso, por ejemplo,
O sea, en Bacá pues, está más marcada quizás porque está como en el tono mismo del personaje, ¿no? Que es Claro. todo el tiempo, eh, eh, todo el tiempo quiere entrar, digamos, en una especie de escritura, y ese querer entrar es el tono, es el discurso, es al final, digamos, toda la novela. Eh, en, claro, en otros libros, pienso en La ira del Curupí, hay partes en las que, lo que Sí. sé, Wright se lamenta por no poder escribir obras de teatro pornográficas, pero que al mismo tiempo puedan ser vistas por la familia, ¿no? O sea, por otro tipo de público, ¿no? Entonces es como que encuentra en la escritura un límite, y ahí como también buscaba eh, jugar con el humor. Pero claro, acá me parece que está más en el tono del texto, está más en la escritura. Sí, y no solo del personaje principal, yo creo que en todos los personajes hay un tono de humor, pero tremendo. Bueno, no quiero decir los nombres de los personajes porque aparte son tan especiales que la gente se encuentre con esos nombres cuando llega al texto. Pero también pensaba lo que decías del Fedro, que es verdad que el Fedro, cuando nosotros lo comentábamos y decíamos que, bueno, que era un diálogo sobre la escritura, por más que, bueno, se le adjudicaron muchísimos temas, pero toda esa primera parte, que es como que la introducción al tema de la escritura, también es un poco como Bacá, ya te lleva a la introducción a involucrar las dos cosas, humor y escritura, o el poder que tiene la escritura de hacer cualquier cosa, de reír, de matar, como ocurre también en Bacá, de ir a una guerra, de provocar cosas, o sea, esa cuestión performativa. Eh, Claro, Sí, sí, y eso, bueno, en los montes está buenísimo. Bueno, en Fuster, me resonó eso. Fuster es otro texto, otra novelita, como le decís vos a tus novelas, que no la nombré, por eso hubiese nombrado un montón, pero estaba súper presente el Fedro. Y después de los montes, bueno, eso está buenísimo para que vayan a ver los montes y ver cómo toda esa primera parte aparece una relectura del Fedro tremenda. Eh, bueno, para seguir con las aventuras de Bacá, que por un lado parece la primera o la segunda vez que lo lees, no, sí, la primera vez que lo lees parece como, no sé, un texto de aventuras desconectadas, de digresiones inentendibles, y por otro lado aparece como una circularidad perfecta, tipo una maquinita, incluso vos hablas ahí en un detalle de esos tuyos de la revolución industrial, que es buenísimo. Y también el tema de la repetición, que me encanta. Me gustan muchos otros, pero no vamos a tener tiempo de hablar de todos, ya lo hablaremos personalmente. Que la repetición es una de las tantas cosas que este personaje, con ese tono tan eh, humorístico y a la vez que enseguida le tomás un afecto increíble, una de las tantas cosas que quiere y no quiere a la vez. O sea, dice, por ejemplo, incluso imagino que me entregaría a la muerte para evitar la repetición de la violencia, para evitar que ese hecho del lenguaje se perfilara en mí en busca de un efecto poético. Y yo, para ser honesto, no creo en eso. Y 2 páginas antes había dicho, la repetición es un recurso que favorece mucho la exposición y el quedar bien. Bueno, o sea, que él la va a usar a la repetición, va a elegir un conjunto de palabras y las va a repetir y repetir como un ruidito que resuene, que resuene, que resuene para impactar al lector. claro. Bueno, después pensé en detalles y otras cosas, pero ¿cómo ves, cómo funcionan estas cosas? La repetición, por ejemplo, en Bacá, ¿cómo aparece para vos? Porque también es No, algo que también aparece en otros libros, pero en este está como muy marcada. es parte también también viste, como del discurso contradictorio del personaje, eso te escuchaba recién leer y me causó gracia esa cuestión de que la repetición favorece, no sé, el quedar bien y al mismo tiempo me entregaría a la muerte para no Claro. caer en una... Eh, o sea, yo personalmente, es como, no me molestan, ¿no? Las repeticiones, viste que hay como una cosa de, de siempre evitar las repeticiones, o incluso a veces circulan como
posteos en los que se muestra una hoja, viste, que señalan cuántas veces se repitió Sí, una un palabra. verbo, sea, y, y se lo marca como un error, ¿no? Y como, qué mal que está esto, yo qué sé. Eh, y bueno, sobre la repetición escribí algo también. Cuando se habla de repetición, se hace referencia al lenguaje o al uso de un recurso para que el lenguaje termine provocando un efecto, como dice el personaje de Bacán, ¿no? Y este recurso no es otra cosa que elegir o volver a elegir palabras, como si volver a elegir fuese algo distinto de elegir a secas. ¿Y qué más se puede hacer con las palabras sino elegirlas? Por eso creo que lo que puedo decir sobre las palabras es eso, que las puedo elegir incluso aunque no me gusten tanto. Eh, Eso, viste, como de elegir palabras que tengan como un sonido, o que tengan una sonoridad, perdón, como fea, ¿no? Como afuera de sistema. Sí, A sí, mí eso no, consonantes, a digamos, mí, o disonantes. es, claro, eso a veces me pasó que me he marcado, pero esta palabra no tiene nada que ver con lo que venís escribiendo, eh, pero me gusta que aparezca esa palabra, ¿viste? Que haga como un ruido, yo qué sé, como Sí, que la escritura tenga esa mínima explosión cada tanto. En la novela se ve una tendencia a elegir palabras con cierto relieve o asonancia, palabras que no están en sintonía unas con otras, lo que a la larga o a la corta, considerando que estamos hablando de una novela corta, termina formando algo así como una mala escritura, o una escritura descuidada. Eso, viste, de vincular la repetición con una escritura mala, con una escritura a la que le falta corrección, ¿no? Una escritura, viste, como... sí, sí, des- fallida, o no trabajada, o qué sé yo. exacto. Con muchas repeticiones o el uso de palabras que se encuentran, como dicen, o sea, fuera de sistema. Por ejemplo, un lugar se llama Cadorcha, otro lugar se llama Groselia, como decías vos, otro Vacaepca, y pasa lo mismo con los nombres de los personajes. O sea, agrupar, o sea, como, viste, como hay varias maneras, infinitas maneras de usar sustantivos propios para una narración, ¿no? O sea, vos podés buscar un sistema, como por ejemplo, es muy gracioso no me acuerdo de una novela de vicio que el sistema es como las golosinas. Entonces todos los personajes tienen nombres de golosinas, ¿no? O si no, vas, un sistema que es totalmente como arbitrario, ¿no? Que tienen nombres que van resonando y que no coinciden y que generan como una especie de cosa desafinada, ¿no? De un texto como que te molesta, ¿no? Eso bueno, está como hecho un poco adrede en Bacá, eh, porque también como que discuto un poquito con esa cuestión, ¿no? Ujú. O sea, me parecía que no necesitaba un nombre, ¿viste? Cuando hablábamos del nombre del personaje principal, porque ya era demasiado con que tuviera un tono y que encima fuera el narrador. O sea que esto de ponerle a todos los personajes un nombre también es una cuestión, pues, bueno, es una elección y a veces te preguntas por qué. Y bueno, el personaje principal ya hablaba, ya era la voz narrativa, era el tono, y si, ¿viste? Si lo nombrás, es como que le estás quitando esa fuerza que puede llegar a ser el tono, o sea que él, él se presenta con ese tono. Y, o sea, como me parece que no hacía falta nombrarlo. O sea, es como una cuestión, una decisión. Eh, y después, bueno, lo de la presencia, la omnipresencia del pan, que vos hiciste referencia, es, no, puede tener, es como, yo lo que pensé es que puede tener que ver, bueno, no sé por qué, con una suerte de clima medieval que para mí hay en el relato, ¿no? En el sentido de que es un mundo en peligro, en que están todos en peligro, o sea, que es un mundo peligroso, ¿no? En el que hasta los niños son peligrosos, hasta las prostitutas son peligrosas, ¿no? Es como, es un lugar en el que a cada segundo te puede pasar algo, ¿no? Eh, Aunque los personajes no quieren hacer otra cosa que pertenecer a un círculo literario, digamos, ¿no? Eh, y el pan
eh, o sea, en un mundo peligroso es una cosa como esencial, que no sé por qué en un momento el personaje habla de los novios de Manzoni, ¿no? Esa novela que también aparece todo el tiempo, el pan, los dos personajes comen pan, que el pan es como la salvación, ¿no? Eh, bueno, esta novelita no es la salvación, es algo que con lo que le pueden pegar a los personajes, ¿no? Claro, eso pensaba que, No o sé, sea, que esta cuestión de que aparezca el pan todo el tiempo, y igualmente, aunque ya sabes que va a aparecer, te sorprende cada vez que aparece porque no puedes creer tanto pan que hay. claro. Pero que también es como una zona de tranquilidad, o sea, hay pan, porque claro, es como el alimento que sostiene a los personajes y también al relato, y más, como vos decís, en un clima de guerra, o sea, Claro, en un clima de guerra el pan cobra otra importancia, digamos, como de tal cual. sustento vital o alimenticio, pero también como arma, como vos decís, porque no solamente es el alimento de los personajes, sino que también lo usan para la guerra, o sea, como arma, o sea que el pan también tiene una índole ambigua. Claro, en un clima de guerra real, el pan, digamos, tiene una importancia y te salva la vida, ¿no? En una guerra estúpida, el pan también puede llegar a cumplir una función estúpida en un punto. Puede tener que ver con eso. Sí, 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 sí. No, también le da un efecto de humor en ese ámbito que a veces se torna horroroso, muy Ahí fuerte, la dice presencia del Virginia, pan. el pan ¿Qué? es el cuerpo, Virginia dice, Ah, el pan sí. es el cuerpo, la corporeidad del lenguaje, ¿no? Ah, qué Está, lindo, vivir, sí. sí, también, porque no sé si el personaje quiere que el lenguaje tenga cierta corporeidad, ¿no? Ujú. Eh, pero es una interpretación que hace Virginia que está buena, Sí, sí, eh, totalmente. bastante. Sí, aparte como que el pan está muy relacionado con la vida, o sea, comen solo pan, es lo único que vamos a adelantar, comen pan, todo el tiempo pan. Y al protagonista, bueno, termina también, que no le gustaba el pan lactal, comiendo pan. Y ahora que traes bueno, que hablamos de la guerra literaria, de Bacá, pero también hay una idea de la escritura como guerra, porque parece que es un enfrentamiento literario, tipo que, bueno, los prosistas, los poetas se enfrentan o conceptualmente o por medio de palabras o discursos, pero no, hay una guerra corporal, con esto que trae Vir pienso en eso, o sea, hay golpes, hay armas, hay muerte, o sea, es una guerra, digamos, y además la escritura también es un arma de guerra, o sea, para guerrear, digamos, hay que escribir también es un arma. Y en todos los espacios hay guerra, o sea, hasta en el departamentito de Foneman, el tallerista, el especialista que va a darle estas indicaciones pequeñas que el personaje quiere encontrar para escribir poesía, o en las islas, o en la naturaleza, en los escombros, en las prostitutas, como decías vos, en los niños, en las técnicas de escritura que se proponen, en todo hay como un estado de guerra. Eh, que siempre también como está en vilo como la risa, me parece como que están conectadas. Y te quería preguntar cómo fuiste pensando eso, esa relación tan íntima entre guerra y escritura. Sí, bueno, en el caso en Bacá es como digamos, pertenecer a un determinado grupo de escritores o escribir determinado género puede ser peligroso, ¿no? Como decías, o sea, digamos, él quiere escribir, por un lado, un libro de poesía para trascender y al mismo tiempo para protegerse, para no estar expuesto a que lo maten, ¿no? O sea, el- como que hay una especie de, sobrevuela la idea de que el personaje de la novela es un escritor autobiográfico, ¿no? Eh, Sí, de hecho lo y dice. sí, sí, claro, de hecho lo dice. Y tiene,
Eh, o sea, dentro de esta guerra, lo que él, digamos, uno de sus planes es sobrevivir. O sea más allá de trascender y de querer ser reconocido como escritor, quiere sobrevivir. O sea, yo creo que al mismo tiempo, como no puede dejar de escribir, tiene que buscar un género que lo proteja y le permita seguir escribiendo y sobrevivir. Eh, sucede en Vacaevka, ¿no? Y también hay como una cosa, la literatura argentina que tiene que ver con eso, ¿no? Que es históricamente, ¿no? Hay como una guerra. O sea que existe una sensación de que la literatura argentina vive en guerra, ¿no? En una guerra, no puede ser otra cosa que una guerra estúpida. Porque escribir como desde un campo de batalla, con esa idea, una estupidez. Ahí, como dice Alejandro Rubio, en la literatura argentina es el mal, o algo así, es como que todo texto nace en contra de otro, ¿no? Como para atacar a otro, o algo así. Es como si constituirse en autor, o para constituirse en autor fuera necesario salir a destruir a alguien, o a lo que fuera a representar ese alguien, ¿no? Y ese estado de litigio permanente es como que se ve mucho en las redes. Hay como si fueran pandillas, ¿no? Esto como que salen todos los días a pelearse, ¿no? A cagarse trompadas, o a buscar en un grupito a uno para pegarle, ¿no? A ver, yo ahora no me acuerdo, pero es como que siempre se mencionan algunos escritores y ahí vamos todos a atacarlo, es como si fuera gracioso, ¿no? Sí. Solamente como escribe, ¿no? Esto, eh, eh, o sea, salen con sus ideas hiper radicales de lo que debe ser la literatura o la poesía, y salen a defender no sé qué cosa, y con una vehemencia tan grande, que terminan como montando un espectáculo bastante ridículo eh, y feo, no sé, como desproporcionado, ¿no? Y como por ejemplo, salir a pisotear en grupo por las redes, buscar aliados, atacar a alguien. Hay una especie de cruzada en la que como a querer convencer a los demás de lo que tiene que ser la literatura, ¿no? Como si fuese una cosa como religiosa, la escritura o la literatura, y entonces hay que convencer al otro, hay que evangelizar, y si no, hay que atacarlo y cuestionarlo o crucificarlo. Eh, bueno, yo creo que esta cuestión que aparece mucho también, o sea, yo desde el 2017 creo que abrí un perfil de Facebook, o sea, yo como que esto lo vi, lo conocí más en las redes. Eh, bueno, toda esta cuestión circula, o sea, está en la novela, como de una manera mucho más caricaturesca, yo qué sé. Sí, O sí, quizás no y sé. además es como que hay un blanco especial en la novela que son los escritores del yo, o sea, los escritores autobiógrafos. Eh, Sí, o sea, el ataque a lo autobiográfico es como que sobresale. Bueno, eso después lo quería retomar, pero sí, es hacia el como que lo, final. Pero si querés lo hablamos ahora, porque claro, mi pregunta era cómo, cómo ves vos eh, esa cuestión del autobiográfico, cómo llegó a tu escritura o cómo comenzó tu escritura con ese vínculo con lo autobiográfico. No sé si querés que lo hablemos ahora al final. no, sí, no, eh, me parece que llegó, o sea, mi vínculo con lo autobiográfico llegó a partir de mi lugar de escritor, digamos. No hay, obviamente, la autobiografía tiene que ver con la escritura, pero, y lo viví como una especie de alivio, o sea, en un momento me di cuenta de que digamos, podía escribir, podía avanzar en mi escritura sin la necesidad de, eh, de poder describir, digamos, con lujo de detalles un barco, eh,
había escrito como Conrad, o sin tener una imaginación totalmente desbordada, ¿viste? Como que para poder escribir acerca de un barco tenía que haberme subido a un barco, o para poder escribir, no sé, que un caballo paseaba suelto por una ciudad, podía haberlo visto y escribirlo. Y no tenía que acudir, exprimir la imaginación, viste, de una manera de la que yo no me sentía capaz. O sea, es como, lo autobiográfico me dio como una especie de tranquilidad a la hora de escribir. Porque como lector yo creo que no sé cuándo me di cuenta, o sea, no me generaba, no leía de una manera diferente no sé, a Felisberto o a Kafka. O sea, te- cuando Felisberto cuenta las clases particulares o de los viajes que hace como músico, yo qué sé, por diferentes lugares, esas narraciones yo las leía del mismo modo que leía lo que, lo que le sucede al artista del hambre o lo que le sucede al personaje del castillo, el proceso, ¿no? Es como, no, como lector no marcaba esas cuestiones. Pero como escritor encontré como un lugar cómodo, me dio una tranquilidad para poder eh, escribir. Igual no es que todo lo que escribo tiene que ver con lo autobiográfico, pero es como que me agarro de ahí, como para poder escribir algo a veces. Acá dice Julieta, acabo de tener una revelación literaria, no sé cuál será, bueno, ya me contará. Eh, no, pensaba que qué bueno esa forma de leer, así como leer algo y punto, sin discriminar géneros, autores, qué buena experiencia, pero a la vez, o sea, esa experiencia te obturaba la posibilidad de escribir, o sea, tuviste que distinguirlas y encontrar como una que era escribir sobre tu vida o lo que fuese para empezar a escribir, o sea, las dos cosas están buenas, pero lo que te habilita la escritura es haber podido ver que hay diferencias, digamos, eh, y que Claro, la esa cosa tuya tenía que ver con tu vida y con la escritura, como que están las dos juntas, porque antes dijiste, bueno, no tengo tema, mi tema es la escritura, y también tu cuando vida. estás pensando, digamos, cómo puedo, a veces escribir no es fácil, ¿no? Y entonces cómo estructurar una novela, cómo pensar en los personajes, eh, cómo armar las capas, como que avance la narración, yo qué sé, y bueno, a veces solamente podés eh, hacer un texto autobiográfico y es lo mismo, o sea, no pasa nada. Eh, Claro, el, sí, no, nada, no, te iba a decir, me quedé con eso de no pasa nada, que claro, no pasa nada, o pasa la guerra como pasa en Bacá también, las dos cosas, pero no, ¿qué vas a decir, Diego? no, había escrito algo sobre estas cuestiones de los miedos y de los saltos, pero no sé si me estoy Sí, adelantando. sí, 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 dale, dale, porque me encanta ese tema, porque aparece muchísimo y me encanta siempre ese estado de miedo que tiene el personaje. Y también dos cosas que tiene el personaje muy, muy fuertes. La idiotez y esa indecisión constante, constante de preguntas, idas y vueltas, cuya irresolución da lugar a que tenga lugar toda la aventura de la novela. Eh, Claro. Sí, me encantan esas tres cosas, el miedo, la idiotez y esa imprecisión. No sé si querés decir algo sobre eso. Mira, sobre el miedo, sí Sí, está, se puede, o sea, viste como el título de la novela de Ruy Krüger, es El amor es miedo, podemos decir que la escritura también es miedo, ¿no? Es miedo a un montón de cosas. Me ocurre el miedo a olvidar, el miedo a perder los tonos de las voces queridas, etcétera. En la vida de un escritor, ese miedo tiene otro espesor. Puede ser el miedo a ser descubierto, a que lo desenmascaren, a que quede en evidencia o desnudo y que pase a ser simplemente un no escritor. También el personaje de Vaca tiene miedo de ser un no escritor. Eh,
porque, o sea, ¿a qué lo expone, no? Ser un no escritor. Yo tuve algunos años la pesadilla recurrente de que me invitaban a leer y que cuando debía leer no encontraba el texto, y entonces alguien me pedía que en vez de leer, hablara. Por supuesto me quedaba en silencio y empezaba a sentir el murmullo de la gente, la escritura no podía salvarme, eso que había escrito no estaba, y yo sin ese escrito no era nada. Es, también, o sea, el miedo en la escritura es el miedo a que te falte la escritura, o a que te falte lo escrito, ¿no? O qué pasa, qué es de tu vida sin la escritura, o sea, qué le pasa eh, a un escritor cuando no tiene esa posibilidad, cuando no tiene la escritura, cuando no tiene lo que escribió, cuando, no sé, como lo quieran ver. Pero volviendo al miedo, o continuando con él, la escritura es también el miedo a ser desplazado, a que te indiquen que estás ocupando un lugar que no te corresponde. De ahí puede venir la indecisión permanente, porque detrás del miedo que enmascara la escritura está la certeza de saberse un idiota. Es algo así como, yo soy un idiota, lo sé con total certeza, pero si me corren o sea, y si me corren del lugar de escritor, el único lugar que me queda en la sociedad es el de ser un idiota improductivo, ¿no? Eh, por eso también está ese miedo a perder ese lugar, ¿no? No, eh, no querer ser un idiota improductivo, no sé por qué, o sea, porque tampoco es algo tan malo. No, al contrario, pensaba dos cosas. Primero, sobre lo que dijiste al principio, como que hay en la escritura una hospitalidad, o sea, en la escritura podés estar como, puede estar el personaje, puedes estar como escritor, pero a la vez esa escritura, en Bacá al menos, eh, también te arroja la intemperie, porque por escribir lo que escribís estás en un estado de guerra en el que tenés que luchar por tu vida. Y a la vez, para salir de esa intemperie, solo lo puedes hacer escribiendo. Entonces hay como una ambigüedad de que la escritura te acoge, es tu lugar para estar, pero a la vez te deja la intemperie de una guerra, de la muerte. Y también Claro, pensaba en que lo hablamos muchas veces a esto, que me encanta cuando empezamos a hablar con este tema de la idiotez, por eso lo traía y que me encanta leerlo cada vez que aparecen en tus libros. Cuando hablamos de la etimología de la palabra idiota en griego, que el idiotés es el ensimismado, o sea, es aquel que no puede hablar en público, que no puede hablar en la polis, que no se puede eh, digamos, identificar y posicionar como el orador, el gobernador, el gobernante, qué sé yo, sí, el elocuente, digamos. Entonces, claro, el idiota es el que se encierra, se queda ahí, no puede hablar y todos los ciudadanos, toda la ciudad lo rechaza porque como un hombre griego no va a hablar, o sea, va a estar ensimismado, va a ser un idiota. Entonces eso lo claro, pensé con este lugar que vos decís que la sociedad te pone, digamos, que pone el idiota. Y el idiota improductivo o la idiotez improductiva me parecía como una idea buenísima, no una idea, es demasiado capaz, como un detalle captado o una foto, me gusta pensar en fotos últimamente, de la escritura, digamos, como, sí, ¿por qué no puede ser la escritura de la idiotez improductiva? Creo que también eso es como una resistencia, no sé. Eh, claro, claro que sí. No, no, sí, coincido. Totalmente. ¿Te acordás cuando me decíamos, sí, somos re idiotas y nos encanta ser idiotas? En ese sentido. Eh, bueno, y también pensaba en cuestiones también muy tuyas que aparecen en Perdóname, Bacá. Sí, perdón. decías, ¿no? Eh, no, como que la sociedad como que va desplazando a los idiotas, y pensaba también qué interesante que es ese mundo que se puede ir generando, ¿no? A partir de los idiotas desplazados. Eh, por eso pensaba que hay, por un lado, uno como que eh, apela a la escritura para no ser desplazado, para no ser considerado un idiota. Pero al mismo tiempo hay como un anhelo de pertenecer a ese grupo, ¿no? En el que no hay ninguna necesidad de decir algo interesante o de deslumbrar o de estar
claro. o dependiente de vos, ¿no? Sí, como una Es como, inutilidad. claro, pero también como que es puro amor, es una cosa como que está buena. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es como una improductividad inútil y amorosa. Sí. claro. Perdona que te interrumpí, decías. No, 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 nada que ver. No, que te decía que volví a esa cuestión que aparece en Bacá de una manera también muy marcada, como el humor, pero también en otros libros tuyos. Pienso, qué sé yo, en Los Montes, en ese episodio del carro, por si alguien ya lo leyó, o en Los Chicos Gorrión, que ya directamente es otro planeta, bueno, en El Podrido, en casi todos aparece como ese salto de un detalle mínimo que lleva la narración a otro lado, completamente distinto. Que yo siempre te digo que son como saltos de ensoñaciones, que son alucinantes. Y hay una escena entre muchas, que hay muchas escenas de esas. Hay una que me gustaría leer completa y que no me importara los que no la leyeron, pero bueno, yo lo voy a comentar, que es la observación desmesurada y alucinada de un detalle ínfimo, de un trazo, como de una pincelada en un cuadro, que el protagonista tiene cierta distancia, digamos, o sea, ve una manchita y a partir de eso arma un mundo increíble, maravilloso. Bueno, esa cuestión de esos saltos, de esos traspasamientos de mundos que aparecen eh, siempre, yo después quiero, cuando elijamos algo para leer, voy a leer una escena suelta que no va a, a decir nada de todas las aventuras de Bacá, que aunque parezca increíble, no hablamos de todo lo que pasa en Bacá, a pesar de todo lo que hablamos de Bacá. Te quería preguntar si a esos saltos te lleva a la misma escritura el hecho de estar escribiendo o si deliberadamente los buscas. Es, escribí algo. O sea, la cuestión de los saltos puede tener que ver con una falla mía en la atención, ¿no? Eso que es una cuestión como un error mío en la atención, en la imposibilidad de sostener la atención por un tiempo prolongado. Y eso se traslada a la escritura, a mi forma de escribir. O sea, al principio luchaba un poco contra eso, pensaba como un defecto, como algo que había que corregir, como algo que si quería escribir un relato correcto, tenía que tratar de evitar esos saltos, ¿no? Veían los saltos una inconveniencia narrativa, pero me resulta muy difícil evitarlos y te imagino que pueden llegar a leerse como, esos son censurados como rellenos de algo. Así que los terminé aceptando, e incluso los busco si es que no se producen de forma natural, o si pasa un rato sin que aparezca alguno. Si algo que estoy escribiendo empieza a aburrirme, voy hacia otro lado. O sea, es como esa cosa así total, ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, vos venís escribiendo algo, venís en una dirección, y si te está aburriendo, o sea, yo, es como estar viendo una película y te cambias de posición en el sillón, yo sé, para seguir viéndola, no sé, si te está aburriendo lo que estás escribiendo, eh, Claro. ¿por qué no te puedes ir por un lado totalmente diferente, ¿no? Tiene que ver con, no sé, quizás a veces con tratar de salvar, como decía Lebrero, a un hipotético lector, ¿no? Del aburrimiento, ¿no? Si yo me estoy aburriendo escribiendo algo, imagino que un lector pobre, ¿no? Obviamente tira el libro, tira el texto, la hoja o lo que fuere y no, o sea, no va a tener contemplación. Y, o sea, entonces salto, ¿no? O sea, entonces pienso, ¿el lector qué puede llegar a pensar? O sea, como es un escritor descuidado, tal vez, o me está ayudando a seguir leyendo, yo qué sé, es una cuestión Ujú. que, pensando en un hipotético lector, ¿no? O sea, Sí, 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 pero al sí. mismo tiempo No, yo siempre tiene que ver espero, ya como te leo desde hace un montón, siempre espero esos saltos, porque soy una cosa, o sea, a pesar de que sí van a venir, siempre son sorpresivos y completamente delirantes. Y después se vuelven a enganchar. Bueno, acá pasa un montón de veces.
de las mejores maneras. Eh, por eso, bueno, antes de leer los comentarios, una forma del humor es la del salto, el desvío, dice Nati Biancotto, que bueno, una forma del humor es la del salto, el desvío. Claro, Claro. claro, sí. Sí, eso que yo, por eso, viste que yo, como me di cuenta, a mí me pasó un par de veces que fui a leer, viste, a algún lugar, entonces elegía un texto para leer que yo no me imaginaba que era gracioso, ponele. Entonces, y escuchaba que la gente se ría de carcajadas. Y después me di cuenta como que yo como que termino buscando el humor, ¿no? De alguna manera. Y es verdad lo que dice Nanti, o sea, esos saltos terminan, o sea, es como una forma de llegar al humor, tal vez, ¿no? Esos desvíos, esos saltos, esas sorpresas, es como en las películas de terror el gato que te asusta, ¿no? Claro. Sí, 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 Cosas sí, sí. como, como obvios, ¿no? Pero están, o sea, están para usarlos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. igual, como a mí me parece que en mi caso tiene que ver con una falla en la atención. Como que no puedo sostener por un tiempo prolongado una misma, eh, un mismo discurso, una misma atención, o sea, es como que llega un momento que como que pierdo la atención y voy por otro lado. De chiquito me pasa, no sé. Es como que, como que las cosas que a mí me parecen que son fascinantes, siempre vos, como que vos la ves como errores que tenés que, o que te pasan, o distracciones, o que te vas por ahí porque no sabes por dónde ir, y creo que son las cosas más potentes de todos tus libros. Hay cosas, Eh, viste, que Diego o Romina no se concentra y habla con el compañero, ¿no? De repente como que te cansaste de la clase de aritmética y hablaste con tu compañera o tu compañero, o sea, una cosa, eso, eso lo he trasladado, digamos, a la escritura, como que te cansaste digamos, de ver a un personaje o de algo y vas a otro, ¿no? O vas a sí, otro lugar. sí, sí, no, y por eso yo había elegido, bueno, antes bueno, de dedicarnos a escuchar y a leer los comentarios, uno de esos saltos, que está, que como es un salto, no dice nada sobre la trama, eh, pero vos también elegiste algo para leer, Diez, lo tenés Yo ahí que no pensaba, o te... sea, ¿sabes? Había elegido en un momento un fragmento que vos recién nombraste, pero No me yo pienso digas que quizás esa con, escena. ¿viste? Del trazo, es Sí, empieza como a leer toda una situación a partir de una mancha en un cuadro, ¿no? Eh, o sea, o que el personaje ve o sea, una mancha en un cuadro y se imagina toda una cuestión. Pero elegí otro. O sea, al final quizás conviene que lea al principio, no sé. O sea, que el principio es como que te introduce en eso. dale, dale, Pero, dale. Y es que esa o escena sea, es como muy, si la lees a mí me encantaría, pero es como que capaz que hay personas que piensen, está adelantando algo muy fundamental de la novela, no sé, no, ha o sea, no pasado sé si, algunas veces. si adelanta, pero tiene que ver con el desenlace, entonces, no sé. Claro, dale, dale. Entonces Pero, lees una parte del principio. Buenísimo. leo yo al principio, dale, perfecto. Dale, dale. No hace mucho, no hace más de algunos meses, cientos de miles de marmotas, multiplicadas sus voces chillonas por los parlantes desconados de las redes, hablaban de una guerra que se vivía en el pequeño universo literario de Bacaesca. Los grititos, las amenazas y las acusaciones cruzadas viajaban por los cables de las estúpidas rutas del pueblo. Cada tanto se escapaba alguna estridencia e interrumpía el sueño cósmico de las vacas. Como nunca, este corralito de bobos y de bobas se había convertido en un campo de batalla. No había prosista o poeta que no quisiera tener un lugar destacado. Toda intervención pública consistía en destruir a alguien que escribía. Los recitales o lecturas, por momentos, se volvían lugares peligrosos. Los poetas, por ejemplo, andaban siempre armados.
aunque en general con pistolas o revólveres que no sabían manejar, o que se habían olvidado de cargar, o tenían algún desperfecto técnico, ya que para el mercado ilegal de armas eran las víctimas ideales. En los tomaderos rurales, donde se discutía, entre otras cosas, sobre composición estricta y musicalidad, solía haber peleas a muerte, en las que no moría nadie. Sobre todo, si de repente entraba al tomadero algún escritor del grupo de los autobiográficos, ya que estaba más que aceptado agredirlos. En todos lados se hablaba en contra de la literatura del yo, y se decían cosas como, ¿qué es la literatura autobiográfica? ¿Qué pasa con las vidas de los biógrafos de sí mismos? ¿Y por qué escriben sobre sus vidas como si tal cosa? Eso, como si tal cosa. Se quejaban del que se quejaba. ¿De qué se quejan? Insistían. Todos y todas querían ser poetas, además. Ser prosista te colocaba en una posición no muy favorecida a la hora de las contiendas. Aunque nadie lo aceptara, todo el mundo en Macaerca quería ser reconocido por sus escritos. Como al comienzo. Buenísimo. Me da mucha risa porque después sigue la parte de las sillas y todos los autobiógrafos tratando de defenderse porque solo querían ir a tomar una cerveza a un bar y les tiraban con sillas en la cabeza. Bueno, sí, sí, todo eso es del inicio, digamos. Bueno, yo elegí para leer una escena de esas, de los saltos, que yo la llamo la escena del gallo, eh, que me fascina. Eh, bueno, como para mostrar también qué diferente va a parecer esto a lo que leíste vos. Bueno, leo. Nos despertó el cantar de un gallo que se había metido dentro de la casita mientras dormíamos. Me pareció, ni bien lo escuché, que el cantar del gallo era un cantar cercano, casi pegado. Era una sensación asombrosa, como si yo fuese el mismo gallo. De modo que abrí los ojos para disfrutar de ese movimiento bien despierto, bien de este lado de la conciencia. Me encontré cara a cara con el gallo, a no más de 10 centímetros de distancia. Vi su cara estúpida, salvaje, llena de colgajos y plumas sueltas y desprolijas. El gallo, por su parte, hizo lo mismo. Me miró fijo con sus ojos paranoicos. Debió haberse asustado, porque cantó más alto y de un modo improvisado, como a destiempo, como si no hubiera ensayado o como queriendo ocultar algo, o apurando el canto para que terminara pronto. En vez de cantar el clásico cocorocó, hizo corocó, todo rápido y así nomás, sin poner interés, sin ganas, nada más que para cumplir con su canto mañanero. Pero lo hacía de todos modos, como si no pudiera dejar de hacerlo. No podía asustarse y punto, huir de mí y listo. Tenía que cantar. Era su destino y su condena. Empezó a correr por la habitación del living cantando. Fonenbaum salió de la habitación de golpe, malhumorado, despeinado, con colgajos, y corrió al gallo. Tenía algo en la mano. Hice foco en el objeto y vi que era una espumadera, con la que mató al gallo en cuestión de segundos. Lo corrió y con un golpe certero de espumadera lo mató. Bueno, esa escena suelta es maravillosa. El protagonista con el gallo tan cerca es inolvidable. Bueno, de esos saltos hablaba, que hay muchísimos en la novela, Diego. Bueno, no sé si querés que leamos comentarios, si querés contestar algunas preguntas, a ver, yo no sé cómo volver hacia abajo, o sea, porque Vir había también comentado otra cosa, pero ¿vos los ves también? No, no veo comentarios. O sea, lo que vi, sí, Virginia le había comentado algo acerca cuando estábamos hablando del PAM. Esto, lo del gallo eh, ¿viste cuando no me acordaba? No sé, ¿No te ¿viste cuando acordás de le... esa escena del gallo? Ah, me acordaba, sí, pero esta cosa de la función del gallo de despertar a los seres humanos, ¿no? Y verlo cara a cara cuando está despertando.
Eh, o sea, no es que no me acordaba, pero no lo había vuelto a leer, así ahora en estos días. Te iba a decir, no veo, no vi No, la además, pregunta de Vir. sobre la escena del gallo, que también me llevaba a pensar en eso de la condena, o sea, que no podía huir de su condena y de su destino de cantar a la mañana. Eh, Claro, claro, Después, bueno, la muerte del gallo es otro salto dentro del salto, claro. pero me hacía El pensar gallo, también en eso que decís vos en Los Montes, de cuando le preguntan al personaje, a Marat, por qué escribe, y él dice, porque sí, es como la pasta base, no lo puedo dejar de hacer, vos nunca tomaste pasta base, bueno, no la puedes dejar de hacer. Hay claro. ahí como una especie de condena y destino y de relación con la escritura también. Sí, Eh, que es el gallo, claro, porque esta cuestión eh, de esperar que el gallo, digamos, nos despierte con su canto, es una condena para el gallo, ¿no? Y en la, claro, sí, en la escritura es una cosa como que no, ahí, ¿dónde te parece? Ah, no, en la escritura es como algo que se hace y no se puede dejar de hacer. O sea, como que no hay ningún mérito, ¿no? En escribir. Acá hay un mito, el mito de Sísifo. claro, el mito de Sísifo que Para lleva la llevarla hasta, piedra, sí, cae, hasta la y que la vuelve. vuelve. Algo, sí, tiene que ver con eso. El gallo y el escritor, digamos, como que tienen algo en común, digamos. Claro, hasta el pobre gallo lo terminan matando, ¿no? O sea, es como que en algún punto es como que su canto no es aceptado, o sea, como que no tiene, si vos lo llevás al extremo de lo que sucede en Vacaevka, podés llegar a pensar como que no tiene un valor literario, digamos, ¿no? Eh, Claro. entonces por Sí, eso sí, lo sí. matan, Es que cada vez, ¿no? cada uno de esos detalles también está en estado de guerra, siempre. Siempre Claro, termina con algún hecho, claro, porque el siempre. gallo quiere decir algo, porque le canta en la cara al personaje, o sea, se le pone de frente Se y le le canta. acerca muchísimo al personaje. Claro, el personaje ve toda la piel, las plumas, y es como si le quisiera decir algo. Pero pobre, no logra decir nada, bueno, o no logra decir nada que lo salve. ¿No? O- Sí, es muy graciosa y a la vez es muy triste. sí, 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 hay lo que decía Vir sobre el mito de Sísifo, ahora que me pongo a pensar, claro, hay muchos episodios que pueden pensarse de esa manera en la novela. Aunque bueno, después se vaya para otros lados. Eh, a ver si hay algo más. Bueno, si no, hay comentarios. Eh, hay un fragmento corto que para mí como que sobrevuela, iba a decir subyace, pero es medio como sustancialista y me gusta más, como vos dijiste antes, sobrevuela la novela, que, que dice así, es muy breve. ¿Qué pasaba con esa letra y ese sonido? No pasaba nada, aunque descubría algo que hizo que pusiera todo en duda. O sea, esa idea de que no pasa nada y que a la vez pasa todo, es como que claro. está en cada página de Bacá para mí. Eh, Claro, es como estamos en relación con la escritura, ¿no? ¿Qué pasa si yo vengo escribiendo una cosa y salto a algo totalmente distinta? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, no sé. eh, y al mismo tiempo pasa algo. Eh, no, no me acuerdo bien qué es lo que pensaba en ese momento el personaje, lo que- pero tiene a que ver, ver con eso. no quiero decir, no,
no sé si decir de dónde viene, porque, o sea, la letra y el sonido, te imaginás que ya sabes de quién puede venir, esas letras y esos sonidos, que no los vamos a decir. Ya sé, podemos terminar, ya que no hay preguntas ni comentarios, haciendo cada uno de esos sonidos, como para que quede en suspenso qué significan. Yo ya me acuerdo que no me acuerdo si en una historia o cuando salió Bacá o en una de las fotos de Pato Espesot, de la tapa de Pato, puse grip, que bueno, es Ah, como bueno, eso, una insinuación de esos sonidos y letras a las que se refiere el personaje en ese momento. Es mi favorita, no sé claro, por eso bueno, qué. está bien, porque eso como que el personaje está como yendo hacia ese lugar, como hacia una escritura, ¿no? Y Fonenbaum, aunque parece, no sé, que parece un chanta, un loco, un delirante, como que lo va llevando hacia ese lugar. No hay, o sea, él quiere terminar escribiendo poesía porque no puede leer poesía, no puede escribir poesía, no entiende la poesía, eh, y al final termina como, o empieza a escribir poesía con sonidos, ¿no? O sea, no hay palabras, ¿no? Ujú. Sí, ahí está todo el tema que al inicio que también en varios momentos recorre la novela la idea de lo ilegible o del Mm. sinsentido. eh, y creo que ese personaje le da, o sea, le da la escritura eh, incomprensible que necesita el poeta para ser un poeta bacá y llegar a, bueno, a esa consagración irónica que busca, digamos, y Sí, también sí. que O sea, sobrevive. para alcanzar, o sea, llegar a una escritura incomprensible es, digamos, es llegar a escribir un texto sin palabras, ¿no? O sea, con sonidos, yo qué sé. Eh, a eso es como que en un punto lo va guiando Fonenbaum, aunque después va hacia otro lado. Pero bueno, eh, Sí, 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 podemos que estar parece así. que, o sea, bueno, esta pregunta, ¿vos decís que Fonenbaum le va guiando a eso? No sé si Fonenbaum lo guía hacia algún lugar. Ah, bien, Eh, bien. Porque en un momento pensé que podía ser una posibilidad que descarté inmediatamente, pero ahora me hiciste pensar en eso, como que vos se te había ocurrido insinuar que ese era el camino del taller, digamos, que para mí no lo o era, sea, digamos. Fonenbaum tiene un ayudante, ¿no? Pasa que tiene un ayudante que casi no habla, ¿no? Eh, y, y él puede llegar a pensar que lo que precisa el personaje de Bacá es ir por ese lado, no sé, pero Sí, igual sí. eso es algo muy abierto, o sea, eh, no sé, para no meterme como en explicar el No, no, desenlace, no, no lo expliquemos porque si no le quitamos a los lectores la sorpresa alucinante de lo que significa todo lo que estamos diciendo sin decir. Bueno, Diego, me encantó hablar con vos, ver. gracias por todo el tiempo, por todo lo que escribiste y por hablarlas. Ay, se cortó, Diego, no te escuché. No, que te agradezco, gracias por todo el tiempo que te tomás ahí, espera, te veo como que te quedás como que se tilda, no sé si es mi señal. Yo ahora te escucho perfecto. No, que gracias por todo el tiempo que te tomaste, Romy, por lo que escribiste, por las charlas, por acompañarme acá en la presentación. Siempre, La verdad que amigo, siempre te voy a acompañar, ya te lo dije mil veces. Y gracias a vos, mami. María Fernanda, ¿te acordás de Fer, mi amiga? Dice sí, felicitaciones, obvio, Diego, Nati también, bueno, Caro también, espectacular diálogo, gracias, amigas. Eh, gracias.
Gracias a vos, Diego, te quiero un montón. Me encantó esta conversación. Bueno, ahora tengo que grabarla y después seguimos nosotros hablando fuera de Instagram. Te mando un Dale. abrazo enorme, amigo. Te quiero. Gracias a todos. Un beso enorme. Chau, chau. Besos, chau, chau.